Bueno, buen día a todos. Un placer de estar acá nuevamente. Un evento realmente importante. La presencia de ustedes así lo pone con total claridad. Así que en primer lugar, por supuesto, agradecer al Semillero del Cencerro por la invitación. Y, y sin más, voy a tratar de darles un panorama sobre qué está pasando, digamos, este momento tan especial que estamos viviendo, a qué se debe, por qué nueva era y no boom ganadero, con una visión que le diría, vamos a ver Argentina, por supuesto, los mercados internacionales, y yo le diría, veamos lo que pasa en el mundo y vamos a entender qué está pasando hoy en nuestro negocio y por qué no se trata de una circunstancia, de una coyuntura, sino de algo que comenzó y que claramente tiene varios años para madurar y seguir consolidándose. Yo le voy a pedir su autorización para sentarme porque no llego al final paradito. Los meniscos me pasan factura, muy lindo el rugby, pero deja sus, deja sus secuelas. De modo tal que, para arrancar, yo les diría, vamos a ver el escenario internacional, vamos a tratar de ir lo más profundo. Si hay alguna consulta, si hay algo que no está claro, me paran, me preguntan, no hagamos de esto una charla demasiado formal, hagamos más, que quede más claro mi objetivo en todo caso, ¿no? En ese escenario yo diría, es un mercado mundial de la carne vacuna que no deja de crecer y que ha explotado en los últimos 10 años con tanta fuerza que el último año, en un mercado que era de 12 millones, creo que 600 o 800 mil toneladas, 12 millones y pico de toneladas, desde todo origen a todo destino, solo el año pasado creció en más de 1 millón de toneladas, en un mercado que tiene siglos, digamos, no es un iPad que salió ayer y todo lo queremos comprar, ¿no? De modo tal que están pasando cosas extraordinarias que tal vez hace un año las veíamos, hace dos no la veíamos con tanta claridad, hace tres no teníamos ni idea qué estaba pasando realmente en el mundo. Yo lo que vemos con claridad que hay un crecimiento excepcional de nuevos mercados, de nuevos consumidores, de nuevas regiones, que, que por supuesto a favor de una mejor poder adquisitivo, capacidad de compra, pero sobre todo un cambio en sus hábitos de consumo, etcétera, etcétera, empezó a consumir carne, a demandar carne. No tienen en general estos mercados alta capacidad de autoabastecimiento y necesitan importarla, digamos, ¿no? Solo para dar un ejemplo, después lo vamos a ver más claro en un gráfico, pero digamos, estos nuevos consumidores, para definirlo de esta manera, cuando digo nuevos es recientes consumidores, básicamente están ubicados en Asia, incluyendo sudeste asiático, Medio Oriente y norte de África, claramente China como la locomotora, pero ya verán que no es solo China de lo que estamos hablando, pero fundamentalmente, digamos, de mercados que todavía, incluso al día de hoy, y excluyendo a China, ni siquiera los tenemos en el radar de nuestras exportaciones, digamos, a muchos de ellos, y hace 10 años ni siquiera China estaba en nuestro radar. De modo tal que lo primero que diría es un crecimiento espectacular de nuevos consumidores. Y lo segundo, que tal vez sí es lo más novedoso, es una revalorización de las proteínas animales yo diría, en consumidores sociocultural y económicamente más altos, que de alguna manera han, digamos, comprendido el valor del consumo de proteína animal, muy subsumidos en este relato, digamos, vegano, relato de salve al mundo, no coma carne, que ya dieron vuelta a la página, que ya comenzaron, se dieron cuenta, digamos, del poco valor científico que tenía esos argumentos y han comenzado a consumir proteína animal. Yo diría el huevo como excelencia, digamos. Lo del huevo es algo increíble, ¿no? Lo escuchaba el otro día al CEO de Capia, la cámara que nuclea, digamos, a los productores de huevos, fundamentalmente, y nos contaba que hace 21 años que existe la entidad, que hace 21 años el consumo de huevo en la Argentina era de 170 huevos por habitante y por año, y que este año, en el 2025, superaron los 380. Es decir,
más que se duplicó con una explosión extraordinaria de consumo de los últimos 2 o 3 años. Esto, digamos, de las proteínas animales es tan significativo que en los últimos, yo diría casi en el 95, iba a decir en el 24, pero en el 95, básicamente hemos visto caer a empresas líderes que han lanzado estas símil carnes veganas de origen vegetal, incluso hasta multiplicadores celulares de laboratorio en carne, que han caído, algunas en quiebra, algunas en concurso de acreedores y algunas perdiendo valor en bolsa de una manera significativa. De modo tal que yo diría, estos dos pilares permiten imaginar que esto recién empieza. Es decir, no es algo coyuntural, algo que explotó, es algo que tiene un inicio que va a durar mucho tiempo. El segundo tema, y me parece importante porque acá es donde nos cuesta como ganaderos, a veces no digo tanto como empresarios, digo más como ganaderos, entender, digamos, que hay cambios en las demandas a los que, lejos de enojarnos, deberíamos estar rápidamente tratando de asimilar y adecuarnos, porque esta revalorización viene de la mano básicamente de la decisión de los más jóvenes, que hoy representan, yo diría, 40, hasta 40, 45 años de edad, algunos de 50 también, por supuesto, digamos, yo lo veo en mi familia, digamos, mi nuera que tiene tengo dos nietos de ella, y me dice, mira, compro un Maple y no me dura 3 días, me dice, porque al desayuno son 2 huevos, 4 huevos, 5 huevos, y así siguen durante el día. Y el tema es que estos jóvenes tienen una responsabilidad social muy diferente a la que teníamos los de mi generación y alguna menos también, respecto de lo que significa el cuidado del ambiente, de lo que significa el bienestar animal, de lo que significa el trabajo esclavo, o lo que significa, bien o mal entendido, el respeto por las comunidades originarias. Es decir, tienen una cantidad, digamos así, de valores o de principios por los cuales están dispuestos a pagar lo que deban pagar siempre y cuando que el producto cumpla con sus valores. Por lo tanto, quieren comer proteína animal, pero no hecha de cualquier manera o a expensas de sus principios, ¿no? De modo tal que esto que pongo acá va en línea como nos cuesta a nosotros, insisto, ganadero, para no poner a otro nivel de empresa en la línea, entender que hay que cambiar, que si quieren información hay que tener trazabilidad. Si quieren que no se quemen todos los bosques, hay que tener trazabilidad de libre de deforestación. Y si quieren que el animal haya vivido feliz todos sus días, hay que hacer una práctica de buen manejo vinculado al no sufrimiento animal, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que la oportunidad es espectacular, pero la tenemos que hacer bien. Y ahí me parece que todavía nos falta un par de cambios para avanzar, ¿no es cierto? Y hay un tema que para mí es tremendo, es que el ritmo de crecimiento de la demanda ha exigido a muchos países proveedores, entre ellos Estados Unidos, ni que hablar, que ya ha caído al cuarto lugar, pero digamos sigue siendo relevante, al propio Brasil, a Argentina, que hemos tenido que liquidar stocks por clima o por lo que fuera, para poder mantener ese ritmo de demanda, y todo indicaría que en los próximos años la gran mayoría de los principales proveedores de carne del mundo entran en proceso de recomposición de stocks o lo que se llaman ciclos de retención. En mayor o menor medida hay todo tipo de análisis. Están los que dicen que se va a mantener el mismo volumen de oferta del año pasado, y hay otros que hablan hasta de caídas del 3, 4 y hasta el 5% de oferta disponible respecto del año pasado. Así que el escenario internacional nos plantea una demanda creciente muy firme, tremendamente consolidada desde su origen, y una oferta que en principio parecería que va a ir cayendo en su capacidad. Consecuencia, digamos, los precios claramente no van a dejar de bajar, sino por el contrario, o se consolidan en los niveles actuales o van a subir. Mi presunción, y de alguna manera lo que hemos visto en este enero que ha sido extraordinario en términos de respuesta mundial, es que los precios van a seguir al alza. En esa línea,
Bueno, eso lo podemos dejar. En esa línea quería mostrarle 2 o 3 gráficos. Lo primero, ¿cuál ha sido la evolución del comercio mundial de carne vacuna en 20 años? Y en 20 años el comercio se duplicó. Insisto, estamos hablando de un mercado totalmente maduro, digamos, que tiene años, cientos de años de negocio, y se ha duplicado. Ahora, si miran los colores respecto de quiénes son las regiones que han demandado más carne, o la carne que se comercia, básicamente verán que la columna ocre, está representada por Asia, Medio Oriente y Norte de África, ha cuadruplicado en volumen y ha triplicado en su participación de mercado. De modo tal que en lo demás, valor al NAFTA, fundamentalmente la celeste, traccionado por un Estados Unidos que en el 2025 explotó en términos de demanda, y lo demás que más o menos se mantienen, un poquito más, un poquito menos. Yo diría, podríamos decir que buena parte de lo que está pasando en este crecimiento extraordinario de la demanda está dado por estas nuevas regiones o nuevos consumidores. Y cuando decimos Asia, Medio Oriente y Norte de África, no solo decimos China, que claramente es la locomotora y que en apenas 12 años pasó de la nada a 3.800.000 toneladas importadas. Pero bueno, en ese contexto, China, aún siendo lo que es el número 1 en el mundo, importando, representa el 45%. Después vamos a ver una cantidad enorme de países a los cuales, o porque no tenemos acceso, como Japón y Corea, a los que tenemos accesos restringidos, como Indonesia, Filipinas, pero aparecen otros que prácticamente no están en el radar, no figuran en nuestras estadísticas exportadoras. Básicamente sudeste asiático y sobre todo Golfo Arábigo, que es una cosa increíble y sobre todo, yo diría, después del Mundial, con enorme poder adquisitivo y con una oferta ya muy instalada, en general desarrollada por los brasileros. Ahí Brasil está con una penetración extraordinaria, pero digamos que nos muestra que aún en esa región extraordinaria en términos de crecimiento, nosotros no tenemos ni siquiera participación en el 50% de esos mercados. Por decirlo de otra manera, ¿qué oportunidad de crecimiento tenemos cuando todavía nos queda todo eso para ir a visitar, penetrar y mostrar todo lo que tenemos disponible? Cuando miramos los precios internacionales, y este gráfico lo actualizo todos los meses, claramente no llegó al día de hoy el último dato de la FAO, así que lo estimé. Puedo equivocarme un poquito, pero creo que más en menos que en más. Fíjense ustedes cómo en los últimos 24 meses prácticamente el precio de ganado tiene una suba casi en ángulo de 45 grados. Es una cosa extraordinaria lo que está pasando. Cayó un poco en diciembre. China, con las salvaguardas y con todo eso, generó mucha imprevisibilidad, se cayeron un poco los precios, hubo cierta como anarquía en el mercado. Arrancó enero ya sabiendo que las cuotas no tenían el efecto para algunos países que algunos creían que iba a ocurrir, y lejos de, digamos, mitigar la demanda, en enero solamente los precios de la carne vacuna en China subieron, los precios de la carne importada, entre 20 y 30%. En lo que va de febrero ya subieron entre un 5 o 10% más. Es decir, la salvaguarda, las cuotas, esta limitación de importar, asustó a los importadores que salen a comprar antes de que se acabe. Parecería que fue una cosa parecida a esto, una cosa fenomenal. Pero como quiera que sea, digamos, ahí van a ver subas y bajas, las digo muy rápidamente, van a ver linitas finitas. La primera línea que dispara los precios fue la fiebre porcina africana, que atacó centralmente a China y a sudeste asiático, hace explotar los precios de la carne vacuna y de las otras. Después viene el COVID, deprime los consumos, después viene la vacuna, recupera ese crecimiento brutal de consumos y de economía, después viene la invasión de Rusia-Ucrania que deprime nuevamente la economía muy fuertemente, y la última rayita menos conocida es que China en el segundo semestre del 2022 tuvo un contagio de COVID poco conocido que mantuvo durante casi 6 meses cuarentenas muy importantes, las libera en diciembre y a partir de ese momento, siendo China formador central de precios internacionales, empieza esta remontada de valores que en principio no está encontrando techo.
Esto es para entender por qué son importantes los cumplimientos, por qué son importantes los avances en acuerdos de libre comercio, por qué son importantes la confiabilidad que generamos a través de sistemas de sanidad absolutamente confiables y auditables. Quiero mostrarles, digamos, a dos países que se encuentran en lo que damos en llamar circuito de aftosa libre de vacunación, y no me estoy metiendo en si hay que vacunar o no hay que dejar de vacunar, simplemente en mostrar a quiénes les exportan y a qué valor exportan los que están en aquel circuito. Australia, el número 2 exportador del mundo ya en el 2025, muy posicionado y solo en ese lugar. Estados Unidos, el cuarto, cayó varias casillitas, dos por lo menos. ¿Eh? Y fíjense que ellos, básicamente, a China, que es la amarilla, casi no le exportan. Estados Unidos, obviamente, por la situación geopolítica, prácticamente no le exportó en el 2025, pero la propia Australia, que está cerca, tampoco le exportó tanto. ¿Y dónde concentran? Japón, Corea, Estados Unidos. Japón, Corea, Estados Unidos. Australia. Obviamente Estados Unidos no se exporta a sí mismo, pero si miran la roja y la verde oscuro, Canadá y México, NAFTA es importante, Japón y Corea. Es decir, 75% de sus exportaciones van a lugares, excluyendo China, en donde o hay limitantes de cuotas, como es el caso de Estados Unidos hasta ahora, o hay limitantes de acceso, como es Japón y Corea y algunos otros mercados. Vamos a nuestra región. Si bien Brasil dejó de vacunar y próximamente probablemente habilita en Japón y Corea, digamos, Brasil hoy 30% del volumen total exportado del mundo, número 1 por lejos, exportador de carne vacuna. Argentina número 5, estamos en el 6,5, 7%, todavía estamos quintos, pero nos cuesta remontar. Bueno, no hay mucha materia prima. Pero ¿a quién le exportamos? Centralmente a China. Centralmente a China. ¿Y a dónde más? Bueno, a Europa. ¿Dónde está Europa? Ya no la veo. ¿Eh? ¿Y a quién más? A Israel. ¿Dónde está Israel allá? No la veo, etcétera, etcétera. Es decir, exportamos a otros mercados, mercados que aceptan el ingreso de carne libre lactosa sin vacunación, pero centralmente que no participan de los mercados que tuvieron acuerdos o multilaterales de libre comercio. ¿Qué hace a la diferencia del costo del ingreso? Si accedo con aranceles restringidos porque soy parte del acuerdo, o accedo teniendo que pagar todos los costos que significa entrar fuera de un acuerdo comercial. Y eso significa esto. Esto significa que Estados Unidos, del total exportado, incluyendo la carne chica o la carne manufactura, promedia $9.500 lo que exporta por tonelada. Y Australia, que está mucho más parecido a nuestro esquema, 7.200. ¿Y nosotros dónde estamos? 5.3, 5.4. ¿Cuánto hay para crecer? Mínimo 50. Mínimo 50. Entonces, cuando hablamos de, yo diría, acuerdo libre comercio Mercosur-Europa, que es el que está ahora, si Dios quiere, se aprobará, espero que así sea en las extraordinarias de febrero. No es un temita más, por lo menos para nuestro negocio, y de nuevo no me quiero meter en camisa once varas, para nuestros negocios es extraordinario. La cuota Hilton, que hoy, por el valor que tiene la cuota, entre 17, 18, 20 y hasta $21.000 la tonelada por 29.500, digamos, estamos hablando de una facturación tremenda. El 20% de esa facturación que hoy pagamos como arancel para ingresar como cuota Hilton, baja a cero. Así que al día siguiente de que se ponga en marcha, a la línea de abajo, en el margen neto o en el EBITDA, o como lo quieran llamar, va a haber 100 millones más para el negocio. ¿Quién se lo va a quedar? Ya veremos. Después discutimos. Por ahora, hay 100 millones más que nos ahorramos en pagar aranceles que no tienen ningún valor de marketing, llamémoslo así. Es meramente un tema impositivo de acceso, ¿no? Y después vienen otras mejoras. Lo mismo ocurriría, como se está hablando, de que estamos avanzando con Indonesia, que estamos avanzando con Canadá, que estamos avanzando con Singapur. Es decir, estos acuerdos que este gobierno, de nuevo, insertado al mundo, está promoviendo y está elaborando, no son temas menores. Y a veces a mí personalmente me cuesta entender
que la dirigencia gremial agropecuaria no termina de ponerse las pilas. Yo diría, muchacho, ¿cuándo es la reunión? Vamos, 100, 50. Paguémoslo del bolsillo, hagamos una vaquita, vayamos a abrir esto. Estamos dando vuelta con las menudencias de China, esto ya obviamente es un tema político y me excede, pero digamos, porque los chinos solo están esperando que vaya Milei o Caputo. ¿Es un capricho? No lo sé, es una decisión política. Ahora, Uruguay lo hizo, Uruguay de hecho ahora está el presidente uruguayo con 100 empresarios siendo mucho más chiquitos, están en China, pasándolo a fenómeno, y se abrió a las menudencias. Y el valor de los subproductos de menudencia es central en el negocio de la carne. Y ellos subieron más del 50% al valor de las exportaciones de menudencia solo porque China les abrió. Entonces digo, abramos la cabeza, ya cambió el negocio, esto es otra cosa, no importa si es Milei o si es el que sea, importa nuestro destino, importa nuestro futuro. Olvidemos la política, dejemos de discutir en barricada y démosle para adelante que la oportunidad es extraordinaria. Esto es China. China ya ha calculado el 2026, permítanme que me juegue un poco, pero yo creo que va a mantener, puede ser que suba un poquito, pero con la cuota no va a subir mucho más. Pero este es el consumo de carne por habitante y por año de China desde el 2012 a la fecha. Estamos hablando de 13 años, 14 años, nada, ayer. Este consumo, entre 4,5 millones y 5 millones, los abastecen por su propia producción. Ahora, a partir del 2013 apareció la carne importada. 12 años. Pasaron de comer 4,5 kilos a comer más de 8 kilos por 1.400 y pico de millones de habitantes. 3 kilitos o casi 3 kilitos representan para el mundo casi 4 millones de toneladas, más que hay que producir, ofrecer y hacer llegar al destino. 12 años. Es una cosa extraordinaria. Entonces, muchas veces, como hemos estado, lamentablemente, viajando en cabotaje durante décadas, sí, Evelio. ¿Qué porcentaje de chinos? No lo sé, porque es muy difícil obtener estadísticas de China. Pero llegar a este número no es poco. Digamos, seguramente debe ser un 20, un 25, no lo sé. Digamos, sí sé que antes de la fiebre porcina africana, los consumos estaban más o menos dados en las tres carnes principales, 80 porcino, 20 entre pollo o aviar y vacuna, en una proporción más alta para el pollo que para la vacuna. Después de la fiebre porcina africana bajaron bastante el consumo de cerdo y crecieron justamente en otras carnes, como es el caso de la carne vacuna. Bien, esto es el efecto, me detengo un minuto, de lo que fue, lo que se exportó en el color más oscuro el año pasado de los distintos países proveedores principales de China, proveedores a China, Estados Unidos, Uruguay, Nueva Zelanda, Argentina, Australia, Brasil. Ahí tienen el 95% de la carne que ingresó a China. Brasil, por supuesto, digamos, solito con más del 50% de toda la carne que importó China. Y en color más claro, las cuotas otorgadas para el 2026, 2027 y 2028. Y claramente aparece Estados Unidos favorecido con una cuota muy pequeña, porque el año pasado prácticamente no exportó, pero favorecidos Uruguay, Nueva Zelanda y Argentina. Uruguay extremadamente favorecido. 50% más de cuota de lo que había exportado en el 2025. Nosotros salimos con muy bien en la foto, y los dos perjudicados, los dos principales, por fuera de Argentina, proveedores de China. ¿Y por qué digo los dos principales? Porque Brasil en volumen y Australia en calidad. Ambos dos probablemente, ya empezaron a conocerse algunos datos preliminares, probablemente entre junio y agosto se queden sin cuota. Brasil antes, Australia quizás después, con una diferencia extraordinariamente positiva para Argentina si somos capaces de aprovecharla. En volumen, claramente Brasil va a dejar un espacio fantástico para el commodity, pero Australia es
el principal proveedor de carne de calidad. Cuando decimos nichos de mercado, carne con marbling, restaurante 5 estrellas, estamos hablando de Australia. Antes era Estados Unidos ya prácticamente no participa, así que Australia se quedó con ese mercado, un mercado extremadamente importante, de más de 100.000 toneladas, en el que los mismos cortes valen 30, 40 o 50% más caros. Esa oportunidad, Uruguay la podrá aprovechar en determinado volumen, claramente es la mesa servida para Argentina. Si logramos entender productores, frigoríficos, no dijo de lado el gobierno porque está trabajando bien en esa línea, que hay que tipificar objetivamente por calidad de carne, que los instrumentos están, que las pruebas realizadas son satisfactorias y copiar lo que ofrecen Estados Unidos y Australia en términos de te garantizo un nivel de marbling tal, te garantizo un nivel de grasa dorsal tal, te garantizo un ojo de bife tal, digamos, tenemos prácticamente una oportunidad única e inigualable, ya no solo para vender más volumen, sino para vender mucho más calidad, que es por donde creo que debe ir nuestra ganadería. Esto para que vean lo que está pasando. Fíjense que puse en rayitas punteadas lo que pasó en febrero. Estos son los precios de la mayoría de la carne que exportamos a China, que son básicamente 6 cortes de vaca. Los llamamos 6 cortes de vaca porque van en grupos, digamos, no es cortes individuales, sino grupos de cortes. De la vaca, básicamente manufactura y carnicera, digamos, de la gorda algo va, pero mucho menos. Pero acá va el full set de la vaca, va toda la vaca, toda, incluyendo los recortes, todo, con o sin hueso, ¿no? Fíjense lo que pagaban en final del 2026, o en el 2025, perdón. Ahí. Fíjense cómo arrancó el 2026. Una cosa extraordinaria. En algunos casos hay subas de hasta el 35% en menos de un mes. En el mundo, en dólares, hay, por supuesto, un efecto de devaluación del dólar respecto de determinadas monedas, pero en todo caso todo suma a que recibamos más dólares por nuestro producto. Entonces yo digo, muy bien, el dólar estará barato, no estará barato, hay que consultar a un economista, yo no lo soy, pero a mí me pagan 30% más, contame qué tan barato está el dólar para que no me cierre el número. Si logran entender en dónde estamos, y trato de hacerlo con pasión, pero no siempre con claridad, digamos, estamos viviendo un momento inigualable. Yo no recuerdo en mis 55 años de profesión haber vivido esto. No lo recuerdo. Y este es Estados Unidos, que pasó de ser el número 2 en exportaciones, en algún momento fue el 1, y el número 5 en importaciones, al número 2 en importaciones y al cuarto en exportaciones. Se derrumbó el stock. Se derrumbó el stock. Y este es digamos, la columna que muestran desde 2010 a la fecha, 15 años, cuál fue la faena en cada año. Fíjense el 2025. Están sin carne. Están sin carne en un momento en que los consumidores quieren comer carne y el precio sube y no hay forma de abastecerlo. Entonces ocurre esto. Estas son las exportaciones de Estados Unidos. Históricamente exportaban un volumen similar al que exportaban. Distinta calidad, distintos valores. Exportaban cortes de calidad, importaban carne manufactura para mezclar con la carne grasa, carne magra para mezclar con la grasa de ellos. Pero esto pasó en las exportaciones. Fíjense lo que pasó en las importaciones el año pasado. El año pasado las importaciones duplicaron el volumen exportado. Nunca ocurrió. Está ocurriendo ahora. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa, che, con la ganadería? Que dicen que es un bufaco. Estamos copiando lo que pasa en el mercado internacional, ni más ni menos. Así que lo único que deberíamos pedir y luchar por eso es que no prohíban las exportaciones. Porque nunca aparece, nunca falta un geniezuelo que cree que con eso resuelve el problema, ¿no? No sé qué problema, pero bueno, algunos creyeron en eso. Así que, si pudiéramos, deberíamos pelear para que hubiera una ley que diga prohibido prohibir exportaciones y después vamos para adelante. No necesitamos mucho más, con eso solo ya estamos. Este es el valor de la carne, la 90 CL es magro medido químicamente. 90%, que decir 90% magro efectivo,
en un año, prácticamente, o en 2 años, perdón, proyectado, estamos hablando de un 35%. Estados Unidos. Esto es Argentina, volumen exportado del 2019 a la fecha de Estados Unidos, y esto es el precio. Este es el precio del año pasado. Esperen a ver el de este año. Esto es lo que estiman muchos, digamos que saque un promedio, 2,5% menos de oferta el año que viene. Así que yo diría, si estamos viendo demanda firme, creciente, oferta decreciente, y les parece que los precios están caros, siéntense tranquilitos con un gin tonic o lo que les guste, a ver qué va a pasar en el 2026. ¿Eh? Y con esto cierro el tema internacional, para que vean qué está pasando con el precio del novillo en los 4 países del Mercosur. En todas pum para arriba. No es que pasa en la Argentina, pasa en todos lados. Esto es simplemente una muestra. Esta es de hoy, por eso le pedí a Marina que me permitiera cambiar la presentación, porque me parecía piola. Esto salió hoy bien actualizado. Digamos, los precios actuales, fíjense, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. Paraguay es la que tal vez menos muestra, hay mucha concentración frigorífica, hay mucha pelea con los ganaderos, pero bueno, en el resto la llevamos bastante bien. ¿Eh? Vamos a Argentina. En la Argentina, yo veo que hay algunos analistas que todavía dudan de si arrancó o no arrancó el ciclo de retención. Muchachos, el lunes 27 de octubre arrancó el ciclo de retención en la Argentina. Elecciones 26, el 27 nos despertamos y dijimos, che, acá pasó algo. Ahora tenemos cierta gobernabilidad. Hay previsibilidad para el negocio. El negocio nos muestra esto. Tomemos la oportunidad. Y empezó la retención. ¿Por dónde? Por el novillito, por el ternero, agregándole más kilos, más tiempo en el corral, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es, digamos, menos oferta a favor de más kilos a campo o en corral. No sé, Juan, en los corrales, pero 1 o 2 meses más, en general, digamos. O sea, y en el campo, bueno, lo que sea necesario en función de la oferta forrajera. Pero digamos, claramente la decisión de meterle más kilos ya está. Si había duda, ya arrancó. Sí, para mí la retención arrancó en fines de octubre. El 27 de octubre, para ser más preciso. ¿Eh? Por supuesto que febrero va a ser muy interesante. Lo que pueda pasar en el Congreso en estas semanas puede ser una marca muy importante para lo del resto del año y tal vez para el resto del mandato, digamos, y se vienen, además de la reforma laboral, poco se habla de ajustes fiscales, en este caso el RIMI, vendría a ser, digamos, las reformas impositivas para empresas de medio tamaño, es decir, el RIGI era para las grandes, el RIMI es para las medias, y ahí hay mucho agropecuario que podría llegar a entrar. Ahí tenés, por supuesto, otra manera de amortizar, recuperaciones de IVA, de grabaciones para inversiones en producción, etcétera, etcétera. Temas que parecen menores, pero que puestas arriba de la mesa y en el estudio contable empiezan a ser importantes. Y por supuesto, y espero que ocurra, si Dios quiere, la semana que viene a la otra, la aprobación del acuerdo. Eso sería el primer país del Mercosur en aprobarlo. Y el primero no es que sea el primero por una cuestión de medalla de honor. El primero es el primero que captura las oportunidades que, puesto en marcha el sistema, ofrece el acuerdo. O sea, no es menor ser primero que cuarto, digamos, ¿no? Inmediatamente estaríamos capturando esa rebaja impositiva en nuestras exportaciones. El crédito es un gran tema. Yo creo que en el 25 ya había un clima para empezar a retener, pero no había liquidez para hacerlo, o por lo menos mayoritariamente no había liquidez para hacerlo. Tengo buenas noticias. Creo que en Expoagro Banco Nación va a presentar una propuesta de crédito francamente muy interesante, muy interesante. Seguramente sobre valor, sobre ajuste inflacionario más, ay, no lo sé, pero digamos, estamos peleando por 4 o 5 puntos, lo cual sería fantástico, con 2 años de gracia, con 5 años hasta cancelar, en fin, para distintos productos, distintos sistemas, pero da la sensación de que está bastante maduro y que hay una decisión política de presentarlo dentro de un mes. Nada,
pasado mañana, digamos, ¿no? Y seguramente otros bancos lo estarán estudiando. Hay muchas herramientas que garantizan los créditos, Warrant, prenda flotante, etcétera, etcétera, de modo tal que me parece que en el 2026 vamos a ver en esta materia que fue muy compleja años anteriores, un avance significativo y claramente solo podemos esperar caídas de oferta significativas. Proceso de retención, procesos de demora en que el proceso salga al mercado, más kilos, por cierto, pero yo diría, si tuviera que hacer bueno, no lo voy a decir, lo voy a mostrar. Esto es oferta, se confunde oferta con producción, pero a la producción le agregamos la diferencia de inventario. Si no, la producción del 2009 hubiera sido la más alta de la historia, pero cuando miramos la producción fue la más baja de la historia porque liquidamos 5 millones de cabezas. Es decir, hagamos la cuentita bien, producciones con diferencia de inventario, oferta es lo que se faena y está disponible en el mercado. Van a ver para el 2026 una caída. Yo estimo en cabezas 1 millón de cabezas, pero en kilos menos, porque van a ser más pesados, tal vez 180 a 200 mil kilos, pero 180 o 200 kilos, perdón, toneladas. 180 o 200 mil toneladas menos en el mercado implican entre 4 y 5 kilos menos por habitante y por año si todo fuera restado al mercado interno. No, no es poco, es un montonazo. En tanto que la producción, sí, ya para mí en el 2025 y 2026 va todavía en camino creciente, empezamos a recuperar niveles de producción que seguramente en el parte del 2027 o 2028 empezaremos a ver una oferta un poco más acorde con la demanda, ¿no? Y este es un temazo, que no está tan claro, y no quiere decir que yo lo tenga claro. Estoy tratando de transmitir información y no percepción. Estos son los datos del stock de vientres. En realidad, cuando decimos vientre en la Argentina, lo que medimos son vacas. No medimos, dejamos adentro la vaca CUT o la vaca rechazo y no incorporamos a la vaquillona porque es un dato que no se conoce al momento de la vacunación, para decir, este es el stock de vientres. Entonces, asumimos que vacas se parece o es lo más parecido al stock de vientres. Te sobran las que la rechazo, te falta la vaquillona de reposición. Y esto es lo que ocurrió en los últimos 13 años, ¿no es cierto? En donde teníamos un stack de vaca brutal, se nos cayó el precio, se nos cayó el estímulo, se nos cayó todo, sequía, bajada de los contenedores de los puertos, Moreno, en fin. Historias pasadas para no recordar, pero está claro por qué caímos en ese número de vacas. Habíamos caído en casi 10 millones del stock total, caímos en casi 4 millones de vacas. Después se recuperaron los precios de los terneros, recuperaron la actividad de cría hasta el 2018. Y a partir del 2018, nuevamente una caída en el número de vacas. Ahora, el 2018 no fue por desestímulo, sino fue por estímulo. En el 2018, Argentina ingresa con su carne a China. Y a partir de ese momento, la vaca, que tenía un valor, entre comillas, la vaca refugio, casi despreciable, ¿no? El veterinario te decía vacía, y decía, ¿querés que le miremos los dientes? Está bastante buena, va a pasar el invierno. No, ¿viste? Mandala, qué sé yo. Bueno, cambió totalmente el negocio, de modo tal que a partir del 2018, muchos productores ganaderos pasaron de ser tenedores de vacas a empresarios. Y se dieron cuenta que tener una vaca improductiva en el campo ya no le representaba un valor adicional como reserva patrimonial, sino que si no producía era un mal negocio. Entonces, a partir de ahí empezamos a liquidar vacas de refugio y esto pasó con la relación ternero-vacas, que no es lo mismo que marcación, pero no hay un dato que nos permita medir con certeza qué tasa de marcación tenemos, porque para poder hacerlo, la base de vacas o de vientres en servicio debería ser tomada en algún momento de manera precisa. Y la verdad es que hay muchos campos que tenemos toros todo el año, servicio de primavera, servicio de otoño, en fin, es complejo. Ahora, la relación ternero-vaca, medir al mismo momento, y esto es medido en la primer vacunación de aftosa de cada año, te permite ver la tendencia de mejora en la eficiencia de producción de la cría. Y lo que vimos es que a partir del 2018
cayeron la vaca, pero subieron significativamente la relación ternero-vaca. Es decir, empezamos a tener más preñeces porque sacamos la vaca de vacaciones del campo y a mantener un nivel de producción de terneros bastante estable, con mucho menos vientres y mucho más eficiencia productiva. Yo proyecto para este año, cuando conozcamos los datos de la primera de este año, empezaremos en un mes y medio o algo parecido, las vacunaciones, terminaremos a fin de mayo o junio, conoceremos los datos en julio o agosto, yo calculo que vamos a estar arriba del 70%. Insisto, no es tasa de marcación, es la cantidad de ternero dividida la cantidad de vacas instantáneas. ¿Está claro? Pero nos marca un índice, si medís todos los años, de la misma manera en el mismo momento, ¿no? Yo pensé que no iba a haber este número, pero lo estoy viendo. Así que ahora, en 5 años, quiero ver 75. No es un viaje a la luna. Muy bien. Esto es lo que exportamos. Gestión Milei, digamos, un volumen importante, una caída en el año pasado, que se acuerda que los frigoríficos se quejaban mucho de los malos precios, del dólar bajo, etcétera, etcétera. A partir de abril eso cambió todo, pero estos son los precios que vendimos promedio. Y acá está todo. Acá está Hilton, está el 90CL de Estados Unidos, la vaca china, etcétera, etcétera. Espectacular la suba. Pasamos prácticamente de 4.700 a casi 7.000. Esto es exportación sin incluir hueso. El hueso confunde y no es un producto vinculado a la carne, es un subproducto de la despostada, como lo es la grasa, como lo es otro tipo de subproducto. Bien. Esto es lo que nos ha ocurrido en el último año. Acá en enero estimé un 2% de inflación. Puede ser más, puede ser menos, no cambia el número. Esto ha sido inflación enero, 25-26. Este es el precio del novillito. Este es el precio de la carne al consumidor, estimando un 3% de aumento para enero, tal vez es más, ya lo veremos, pero igual no va a cambiar mucho la curva. Esto es el ternero de invernada, que cayó en enero, pero seguramente ya lo que estamos viendo en febrero es que está recuperando los niveles de diciembre. Esto es el dólar, esto es la vaca china y este es el maíz. Hagan la cuenta que quieran. Si alguien me dice que con esto no estamos pasando un buen momento, yo me voy, me levanto y me voy enojado, digamos. ¿Qué más podemos decir? Dale, espectacular. Gracias. Esto se lo copié a Fermín Torroba, Smart Farming, pero me pareció genial, digamos, como flash, ¿no? Él lo que dice es, yo quiero comparar mi poder de compra en función de los valores actuales respecto de la media de los últimos 10 años. Y salvo la reposición o la compra del propio ganado, que es caro contra caro, digamos, en todo el resto, maíz, urea, fosfato, pulverización, lo que quieran, departamentos, todo es muy barato. Es decir, el poder de compra de la ganadería de hoy no es para estar arrastrando las alpargatas, es para decidir y hacer. No sé si esto se va a mantener tanto tiempo. Está claro que los precios van a ser buenos. No sé si la relación va a ser tan extraordinaria, que prácticamente todo lo que necesitamos está en la línea de muy barato. Y esto lo hice para acá, el costo forrajero, me tomé la libertad de meterle, digamos, los datos de márgenes agropecuarios, costo por hectárea para sembrar una pastura de. Tómenlo, es una referencia, no tiene que ver con un valor, sino con una tendencia, ¿no? Y esto es para la alfalfa, en kilo de novillo. No estoy hablando ni de dólares ni de pesos. Kilo de novillo, pero fíjense contra la media, que es la niñita verde, 10 años, 12 años. Esto es para un bajo, Agropyrus lotus. Esto es para una avena o un verdeo, tómenlo así como quieran. Y esto es una tonelada de maíz, materia verde. No hay un número que no dé. No hay un número que no dé. ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer pastura? ¿Cuánto hace que no hacemos pastura? Yo, mucho. Verdeos, maíces, sorgos, para diferidos o para picado y para reserva. Es una oportunidad única. Y con esto voy cerrando y paso al último temita, muy corto.
Y esto básicamente nos muestra, en términos de renta sobre capital que no incluye tierra, en la cuenca del Salado, cuál fue la renta sobre ese capital en los últimos 10 años. Valor más alto 2025. En el mismo campo, pero con mejoras, por donde miremos, hagamos el cálculo que hagamos, estamos en un momento extraordinario. Y quiero dejarlo claro, esto recién empieza. Y con esto quiero dar el cierre. La verdad es que se debate mucho si exportación, si consumo, si qué hago, qué no hago. Miren, sin exportaciones la ganadería argentina no tiene futuro. Es clave el tema. Y lo digo con objetividad. Digo, hace 6 décadas consumíamos 83 kilos de carne vacuna y 12 kilos, más o menos, de pollo y cerdo. A lo largo de 60 años, pasamos a consumir menos de 50 kilos de carne vacuna y más de 60 de pollo y cerdo. Y en cada año que fue pasando, en cada década, caímos más o menos 5 kilos de carne vacuna. Y en cada década subimos casi 10 kilos de las otras carnes. Los motivos los sabemos todos. Precio y eficiencia. ¿Cómo podemos comparar cuánto sale producir 1 kilo de carne vacuna con lo que sale hacer 1 kilo de pollo o 1 kilo de cerdo? Incomparable. El mundo es 80-20. 80 de pollo y cerdo, 20 de carne vacuna. Acá todavía estamos peleando el 40-45%. ¿Cuánto creen que vamos a demorar para llegar al 30 o al 25? ¿Cuánto creen que vamos a consumir en el 2036? 40 kilos, muchachos, y aplaudamos. Tal vez menos. Y si consumimos 40 kilos y va a crecer la producción, porque en este camino no tengo duda que 2026, 2027, todos vamos a crecer en producción, en eficiencia y productividad. ¿Qué hacemos con la carne si no la exportamos? Entonces, para exportar hay que hacer esto, como mínimo. Mucho depende del Estado, pero mucho más depende de nosotros de que el Estado lo lleve adelante. Porque el Estado está ahí. Si lo apretás, se mueve, si lo apretás menos, se mueve menos. Y no digo que sea este o el otro, no me meto. Digo, el funcionario público, en términos generales, es citadino, viene de la ciudad, desconoce el potencial, la capacidad y lo que significa el campo, por lo tanto, a veces no legisla o no determina más por desconocimiento que por mala fe o mala leche, como decimos en la jerga, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo nuestro de instruirlo, de avanzar, trabajo barbechando, trabajo de otras comisiones, es central. Estos son centrales y termino con el último punto, estandarizar y garantizar calidad de producto. Esto. Lo que quieren los muchachos es que este bife que tiene ese marmoreo que sacó la fotito del teléfono, esté siempre en el mismo plato donde ellos van a pagar sin mirar la columna de precios. No les importa. Quiero comer un bife, me traje a la novia, a la patrona, celebro no sé qué. Quiero disfrutar. Tengo la plata, la quiero disfrutar. Y no me vengas con que es más barato o más caro. Quiero eso todas las veces que voy a comer. ¿Y cómo se logra eso? A través de sistemas de tecnología ya desarrollados. Esa fotito que está ahí va a la nube, demora, no sé, segundos, milésimas de segundo, y te devuelve toda la información y te dice cuál es el pH, color de grasa, músculo, marbling, ojo de bife, bla, 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 bla. Y eso te permite ir al mercado y decir, todas las cajas tienen todos los cortes objetivamente medidos de la misma calidad. ¿Cuánto vale esto? 50% más. El mismo novillo. ¿Tengo todos los novillos iguales? No, pero si me dicen cómo hacerlo, me pongo a trabajar en selección genética, de manejo, nutrición, bla, bla, bla. No va a hablar Juan de eso, ni que hablar. Esto es Estados Unidos, esto es Australia. ¿Estamos lejos? No, probablemente estemos entregados 4 y 5 de Australia, que es un numerazo. Probablemente estemos en low choice, algún choice también, pero no estamos lejos. Entonces cierro y diría, básicamente reitero lo que dije, creo que claramente estamos frente a un escenario internacional espectacular, un escenario que copia también en la Argentina la caída de la oferta y que asegura precios muy firmes para los próximos 2 años, por lo menos, ¿no es cierto?, por la caída de la oferta.
Claramente la exportación va a liderar la demanda y la primera opción de compra. Lamentablemente para nuestros estómagos nos va a costar unos mangos más comer la carne que hasta ahora venía comiendo relativamente baratos. Y el gran cambio para mí que tenemos por delante es cambiar la cabeza, primero los frigoríficos, después en nuestras producciones, en dejar de pensar en commodities y empezar a pensar en especialidades, carnes de alto valor, etcétera, etcétera. Probablemente en esa línea no exista otro país en el mundo con las condiciones de suelo, producción, selección genética y conocimientos como la Argentina. Muchas gracias.